Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que usted se encuentre para dar lectura a la porción de este día. Recuerde que esta semana nos hemos propuesto alinearnos con el calendario que nosotros tenemos dentro de la congregación mesiánica, y en este día nos toca leer la porción que en hebreo se menciona Re'eh. Re'eh, traducido al español, significa mira, observa. Entonces, para este día vamos a iniciar en el libro de Deuteronomio y vamos a irnos al capítulo 12 e iniciamos en el versículo 11 y doy lectura a la palabra del Señor y leo así. Dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Estamos viendo una porción donde le podríamos definir que la intención que tiene el Señor a través de la boca de Moisés es el instruir lo que el pueblo iba a hacer inmediatamente al introducirlos a la tierra prometida. Estaba estableciendo un orden de cómo debería de llevar sus servicios, vamos a ponerlo de esa forma, sus servicios religiosos, o cómo debería de convivir entre ellos. Cuando nosotros estamos en esta porción podemos observar varios puntos que hemos de remarcar en este día, que hemos notado que la gente está ignorando. Y para esto quiero introducir una vez más a mi hermano Jaime, que volvió a regresar con nosotros, nos acompaña en este día. Jaime, cuando hablamos de que el Señor quería eliminar toda anarquía dentro del servicio que se iba a ofrecer dentro de la tierra prometida, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, primero que nada, Dios es un Dios de igualdad, en el cual Él no es... Él es humilde, a lo cual Él baja, se hace siervo. Siendo Dios se humilla, siendo Dios se convierte en hombre. Pero Dios mismo da órdenes como Dios, porque Él manda. Él manda y precisamente manda que quiten y eliminen todos altares a otros dioses en la tierra prometida, porque se han corrompido por esta causa. Y entonces Dios va a sacar estas naciones y va a utilizar al pueblo de Israel para derribar a estas personas que se están congregando en congregaciones paganas, adorando otras cosas que no es Dios, en lo cual Dios le da poder a Israel para que venzan, pero también les pide que ellos no se contaminen con sus dioses de ellos y que siempre sirvan al Señor, porque muchas veces el hombre ve a otro y se corrompe, como dicen, el chango ve al otro y lo hace. Pero en realidad Dios quiere que se aparten totalmente y destruyan todas las obras de los altares, que no tengan codicia, que no agarren nada, que hagan una fogata grande en medio de la ciudad, lleven todo, los animales que eran para el sacrificio también son quemados, todo lo que tenga que ver con otro Dios, que se purifiquen esa tierra, que la limpien y que ahora empiecen a adorar al Dios de Israel. Amén. Jaime, este tema no es fácil para ningún pastor.
Y generalmente cuando la palabra habla de holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, votos, generalmente la gente malintenciona nuestra intención. Nosotros solamente estamos instruyendo y estamos leyendo lo que la palabra del Señor dice. Algo que yo sí desearía enfatizar es que específicamente el Señor dijo: y llevarán todas estas cosas al lugar en el que yo manifestaré mi nombre. No es donde yo escoja, no es donde yo seleccione, pero es el lugar donde el Señor nos iba a mostrar que deberíamos de participar con estas cosas. Yo entiendo que hay sacrificios que ya están ahorita por lo pronto detenidos con el sacrificio de Yeshua, pero hace poquito se me acerca un miembro de una iglesia, Jaime, y me dice, este varón dice: oiga, disculpe, dice, ¿por qué solamente ustedes se enfocan en los diezmos que son parte del Antiguo Testamento y no se enfocan en todo el Antiguo Testamento? Y supongo que para mucha gente es un área bastante difícil. Supongo que para mucha gente eso quedó abolido en el Antiguo Testamento. Y las estadísticas nos muestran algo que nos deja maravillados. Las estadísticas nos dicen que solamente el 3% de las personas que asisten a una iglesia son las personas que participan con sus diezmos. O sea, la iglesia solamente está siendo sostenida por el 3% de la comunidad. Y yo creo que esto no es un llamado, no estamos nosotros siendo llamados a que nos ayuden financieramente, pero sí es un llamado a poder entender que la palabra del Señor nos está tratando de ubicar en la forma y en el lugar en el que nosotros deberíamos de participar, y menciona específicamente la palabra diezmos. ¿Qué me puedes tú decir de esto? Sí, muy bien. Bueno, dificultades siempre ha habido y siempre va a haber. De hecho, aquí en esta porción de la Biblia, en los siguientes versículos, en el versículo 15 de Deuteronomio 12, nos dice: con todo podrás matar y comer carne de todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hija, tu hijo, tu sierva, tu siervo, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Los levitas no tenían heredad, no tenían tierra donde cultivar su grano, no podían extraer frutos, por lo cual a las 12 tribus restantes se les ordenó que trajeran el diezmo al alfolí, al templo donde los levitas estaban trabajando para Dios. Mientras unos estaban cultivando la tierra, todas las tribus, ellos estaban trabajando en los sacrificios hacia Adonai. Inclusive en los sábados, en los días de fiesta, ellos siempre han trabajado y no recibían paga. Entonces lo único que recibían eran granos, las ofrendas voluntarias, los sacrificios, la carne la podían comer, ¿verdad? También, pero lo que Dios quiere es la unidad, que vinieran a traer sus diezmos, que vinieran a traer su trigo y lo pusieran delante del templo, lo ofrecieran a Dios y compartieran con el levita, compartieran con el pobre, compartieran con la huérfana del pueblo de Israel, que ellos se sentaran a comer junto con los levitas y ellos disfrutaran de el diezmo, o sea que era una celebración para todo el mundo, dando su ofrenda del 10% para que el levita no estuviera desamparado, el templo no estuviera solo, no estuviera desamparado,
y que las viudas y los pobres, los huérfanos, alcanzaran de esta bendición. Al Dios ver eso, Él también compartía esa comida y dejaba una bendición bien grande en Jerusalén, en cualquier templo donde Dios verdaderamente lo ha puesto su nombre. En este caso está hablando en Israel, en Jerusalén, en el monte Sión, que la presencia de Dios venía y daba una bendición sobreabundante porque el pueblo estaba obedeciendo este mandamiento. Respecto a los conflictos y los problemas que hay, sí puedo obedecer esto, no puedo obedecer lo otro, ¿por qué obedecen aquello? ¿Por qué no? En Hechos 15 se nos habla que Pablo estaban discutiendo, que Pedro se hacía para los judíos y luego que Pablo no, todos somos iguales, gentiles, judíos, somos lo mismo, que ya Yeshua nos hizo limpios con su sangre. En esta parashá acabamos de leer que se ordenaba no comer la sangre. Entonces Santiago, o Jacob, el hermano de Yeshua, se levantó y dijo, es necesario a los gentiles no juzgarlos, no meterlos en juicio, que ellos están viniendo. Entonces, si están viniendo, lo único que hay que enseñarles es que no coman sacrificado a los ídolos, lo mismo que dice esta porción, que no coman la sangre de los animales y que no coman de los animales ahogados. Esto es lo que querían que el concilio de Nicea, donde estaban los apóstoles todos reunidos y que predicaban el evangelio en todo el mundo, se reunieron precisamente por este problema, porque entraban muchos gentiles y cómo entonces les exigían que se circuncidara, no se circuncidara, comiera, no comiera, comiera kosher, comiera limpio o no comiera. Entonces se llegó a este concilio en el cual vemos que toda la vida ha habido estos problemas donde dice que algunos sí, uno hace esto o el otro no hace lo otro. Entonces la solución fue que eso se les impondría a los gentiles nada más, que se adherían al pueblo de Israel, que no comieran de la sangre del animal, del ahogado y de los ídolos, que no tuvieran ídolos. Entonces, pero enseguida dice, como quiera, en cada lugar del mundo hay sinagogas donde se les habla acerca de la Torá de Moisés. O sea, ellos creían que todo el mundo iba a ser instruido en la Torá, que es limpio y que es inmundo, qué es lo que podemos comer, qué es lo que no podemos comer, iba a ser instruido en las sinagogas. Pero vemos que realmente no se ha dado esa instrucción y hasta el día de hoy Dios está despertando otra vez que vengan a ver lo que es limpio y lo que es inmundo, para beneficio y bendición de uno mismo. Porque si haces los mandamientos, dice que Dios te va a bendecir, que te va a hacer bien en la tierra, que te va a prosperar, que te va a hacer éxito. Esto no es para salvación. Los mandamientos son para que te vaya bien. Tú haces algo bien, de Dios que le agrada, Dios te bendice automáticamente, porque así es como Dios lo estableció. Esto no es porque te vas a salvar. Tu salvación ya está con Yeshua. Tú has recibido al Señor Yeshua. Tú eres libre para decidir el día de hoy si quieres la bendición o quieres la maldición. Tú decides, pero se te aconseja que escuches los mandamientos del Señor y que sigas a Yeshua con todo tu corazón. Amén. Hay una parte de la porción de este día que me llama la atención porque lo escucho frecuentemente y está en el versículo 13 donde dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Voy a abrir mi corazón esperando no ofender a nadie, pero más constantemente oigo dentro de nuestras congregaciones que la teología de mucha gente está cambiando. Y muchos de estas personas que se están dejando engañar por el enemigo constantemente repiten eso. Al cabo que donde quiera está Dios. Al cabo que Dios está en todas partes. No tengo necesidad de ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Es increíble ver cómo el enemigo está engañando a tanta gente en esta situación, en estos últimos tiempos. Porque realmente esta gente
están cambiando la manera en la cómo se ha puesto un principio para congregarnos desde el libro de Deuteronomio. El Señor nos dice que teníamos que venir, estar juntos y teníamos que alegrarnos. El Señor nos invita a hacer comunidad. El Señor nos invita a participar los unos de los otros. El Señor nos invita, no tan solo en el libro de Deuteronomio, pero también nos invita a través de toda la Biblia, llegando hasta el Nuevo Testamento, donde Pablo refuerza este mandamiento diciendo: no dejándonos de congregar como muchos tienen de costumbre. Pareciera que el COVID no tan solo fue una enfermedad que vino a perjudicar a nuestras iglesias en cuanto a la asistencia, pero después la iglesia, después del COVID, parece que nos acostumbramos solamente a depender solamente por las predicaciones en redes sociales, las predicaciones por televisión, y mucha gente ha dejado de asistir, mucha gente todavía no se pueden readaptar o reincorporar a las iglesias, no pueden todavía entender que es sumamente importante que cuando vayamos a adorar, adoremos presencialmente. Sí, es verdad, Dios está en todas partes. Sí, es verdad, Dios está en cualquier punto del universo. Pero algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la presencia de Dios se manifiesta de diferente forma, depende del lugar en el que nosotros estemos. Por así decirlo, yo le decía recientemente a una persona: es verdad lo que usted está diciendo. También en el infierno está el Señor, porque Él fue el que lo creó, pero su presencia se manifiesta de diferente forma. En este lugar se manifiesta para condenación, pero cuando nosotros estamos en comunidad, Jaime, estamos en ese espíritu, en esa alegría, y la presencia de Dios se manifiesta en una forma especial y sobrenatural, en la cual todos podemos no tan solo sentir su presencia, pero salir bendecidos. Para terminar nuestro programa de hoy, en el último versículo que tú leíste, donde dice que no descuidemos al levita. Tú y yo hemos estado hablando un poco sobre la orden de los levitas y la orden de Melquisedec. Dame algo de eso, porque yo sé que la orden de los levitas quedó anulada, especialmente cuando los sacrificios cesaron en Jerusalén. Ahora nosotros, sé que como hijos de Dios estamos bajo la orden de Melquisedec, así como Yeshua estuvo bajo esa orden. Dame algo donde la gente pueda entender la hermosa posición en la que Yeshua nos ha puesto como sacerdotes debajo de la orden de Melquisedec. Así es, hermano. Melquisedec, el Melech Sadik. Melech es para decir el rey, justicia es para decir ser el Sadik, el rey de justicia. Este rey que se le presentó a Abraham en Génesis 14, venía a visitar a Abraham y ellos celebraron con pan y vino. Y después Abraham cuando vino Abraham de la batalla, Abraham sacó los diezmos y se los dio al sacerdote Melech Sadik, al Melquisedec, mostrando así que mayormente era el sacerdote que Abraham. Y a Abraham se le habían dado las promesas, pero Abraham dio los diezmos al sacerdote. Ahora, Yeshua es hacia el orden de Melquisedec, es el reino donde está el amor, donde está el perdón, donde está todo lo que viene a ser Dios, lo bueno, todo lo que las leyes, donde dice Pablo, todo esto, si tú amas a tu prójimo y amas a Dios con todo tu corazón, esto es la ley y los profetas. Ese es el reino de Melquisedec, basado en el amor. Entonces, pero había un sistema levítico, una forma de ley, de Torah. Yeshua sabemos que Él es la Torah. Entonces Él se vuelve en carne y cumple todos los mandamientos porque Él es así. Cuando viene al templo, Él ya no más, el templo ya no está limpio, ya está lleno de puros políticos, pura gente corrompida. Por eso los esenios se separaron de ese lugar. Entonces, el trono de Judá, el cetro de Judá había sido quitado. Y entonces decía que iba a venir Shiloh, que iba a venir el Mesías, es un nombre del Mesías. Y precisamente en esa época que ya no estaba
los judíos reinando en ese tiempo, Yeshua ya estaba aquí y toma el cetro de Judá, porque él viene de la tribu de Judá, de lo cual no tiene nada que ver con Leví. Pero cuando Juan el Bautista bautiza a Yeshua, le dice Yeshua: de esta manera hacemos toda justicia, toda sedaká. Porque Juan el Bautista era un levita, hijo de Zacarías, que era levita, y le entrega todo al bautizarlo, le deja todo el sistema levítico a Yeshua, y Yeshua lo absorbe, lo cumple, lo hace, y él nos muestra el camino hacia el orden de Melquisedec, basado en llenar la Torá con amor. Hay dos títulos que me llaman la atención y no quiero dejarlos afuera. Dos títulos que se mencionan cada vez que mencionamos a Melquisedec: Rey de Paz y Rey de Justicia. Así es. Me llama la atención cómo a las dos órdenes de sacerdotes se les compartía los diezmos. O sea, el hecho de que estemos ahora debajo de la orden de Melquisedec no elimina completamente el mandamiento de los diezmos, porque vimos el ejemplo de Abraham. Pero ahora me preguntaba yo todo este tiempo, y yo decía, yo entiendo que para mucha gente le es difícil compartir algo que sienten que es de ellos. Y yo creo que todos tenemos ese problema. Hace poquito estábamos hablando tú y yo que como la gente no entiende que Dios nos pide solamente su parte del botín que nos dio en la victoria, así como Abraham lo hizo. Dame algo de eso antes de cerrar. Así es. Cuando nosotros damos a Dios, no estamos esperando que Él nos bendiga. Nosotros, Dios ya nos bendijo y llevamos parte de la bendición, porque ya recogimos, gracias a Dios nos dio la victoria. Amén. Gracias por escucharnos. Se despide su hermano Jaime Mireles y un servidor, Roberto Espinosa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. يبرخ